Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Continuamos aprendiendo en el curso de JavaScript de principiante a experto. En esta clase vamos a ver los primeros pasos con JavaScript. Vamos a ver precisamente cómo ejecutar JavaScript en el lado del navegador y utilizando Node. Vamos a ver un poco de sintaxis básicas como son los comentarios, el console.log y la estructura del código. Entonces comencemos de una vez con código, vamos a la práctica y vamos a abrir nuestro editor de código Visual Studio Code. Nos encontramos en nuestro editor de códigos Visual Studio Code. Vamos a proceder en una carpeta en tu PC. Vamos a crear una carpeta, puede ser en cualquier ubicación donde tú tienes tus archivos de este curso. En este caso ya yo creé una carpeta llamada clase 2, JS clase 2. Y esa carpeta la voy a abrir con Visual Studio Code. Para ello me voy aquí a Archivo, Open Folder o Abrir carpeta y abro mi carpeta clase 2. Perfecto. Lo primero que vamos a hacer es cómo vamos a ejecutar o cómo ejecutamos JavaScript desde Node.js. Recuerda que tienes que tener instalado, en este caso, Node.js. Si no lo tienes instalado, ve a la página oficial de Node e instala ese paquete que es importante. Entonces vamos a crear un archivo, lo vamos a llamar index.js, lo puedes llamar como tú quieras. Y aquí dentro del archivo es donde nosotros vamos a crear código JavaScript. Recuerda que el .js es necesario, la extensión. Vamos entonces a escribir aquí código JavaScript. En este caso vamos a escribir console.log y vamos a escribir, viene siendo un string. Muy bien, guardamos. Abrimos nuestra terminal. Podemos ir aquí a terminal, nueva terminal. Observa que la terminal se está abriendo en tu carpeta JS clase 2 en mi caso. Entonces, para ejecutar este archivo con Node, simplemente colocamos el comando Node, le damos espacio y colocamos el nombre de nuestro archivo, index.js. Entonces, al darle Enter debería imprimir nuestro mensaje de bienvenidas. Ok, entonces observa que imprime aquí nuestro mensaje, en este caso, nuestro mensaje que acabamos de escribir con el console.log. Entonces, esa es la manera de correr JavaScript utilizando Node.js. Por lo general, esto funciona en entornos de servidores. Recuerda que la comunicación con una página web consiste en peticiones que hace el cliente hacia el servidor y respuestas que el servidor envía hacia el cliente. Vamos a ver un ejemplo. Si nosotros dibujamos, por ejemplo, nuestro servidor aquí, este sería el servidor, que es donde está instalada o donde está alojada, en este caso, la aplicación web. Y aquí tendríamos nosotros el cliente, que en este caso vendría siendo nuestra computadora o nuestro PC. Viene siendo el cliente. Entonces, el cliente, cuando tú introduces, por ejemplo, una URL en tu navegador, www.misitio.com, cuando tú introduces esa URL y das Enter, el cliente va a hacer una petición vía HTTP, que es un protocolo web HTTP, o en este caso también HTTPS, que es más seguro. Entonces el PC solicita información al servidor, en este caso la aplicación, y el servidor hace una respuesta hacia el cliente. ¿Ok? Y ese proceso es continuo a medida de que el cliente hace peticiones al servidor y el servidor va respondiendo. Entonces, cuando yo te digo que Node.js es
ejecutado en el servidor, por lo general, corre, lo utilizamos mucho en el servidor. Recuerda que JavaScript corre tanto en el PC, en la parte del frontend, y lo llamamos frontend, que básicamente el frontend tiene que ver con el navegador web, con lo que el usuario puede ver. Entonces ese sería el navegador, que viene siendo entonces parte de lo que se conoce como el frontend. Y en el lado del servidor nosotros tenemos lo que se conoce como el backend. Se escribe de esta manera, backend. Y eso el usuario no tiene acceso directo, no lo puede ver, es el código que está dentro del servidor. Okay, entonces allí es cuando Node cumple una función muy importante para correr todos los scripts que hacemos en JavaScript. Okay. Nosotros en este caso estamos corriendo Node en nuestro PC a través de la terminal, porque eventualmente también al tener Node instalado en nuestra PC tenemos como un servidor, podemos decir como un servidor virtual. ¿Okay? De hecho, tú puedes, este mismo servidor que tenemos aquí, tú podrías virtualizarlo en tu PC. En este caso, si tienes un virtualizador como es VirtualBot, por ejemplo, o Proxmox, tú podrías virtualizar un servidor en tu PC y estarías cumpliendo con toda este esquema de peticiones a tu servidor. En este caso, el servidor sería un servidor virtual. Entonces es importante que tengas claro todos estos conceptos. Ya vimos cómo ejecutar JavaScript con Node a través de la terminal en tu PC. Ahora vamos a ver cómo podemos nosotros ejecutar JavaScript desde el lado del navegador, utilizando el navegador. Entonces para ello vamos a Visual Studio. ¿Cómo hacemos entonces para ejecutar en el lado en este caso utilizando el navegador? Vamos a crear un nuevo archivo. Este archivo, vamos a llamarlo por ejemplo index. Vamos a ponerle index.html. Puede tener el nombre que tú quieras. Pero en este caso nosotros vamos a cambiar la extensión. La extensión va a ser ahora HTML. ¿Ok? Fíjate en la extensión, el punto HTML. Importante que sea con esta extensión. Ahora, dentro de ese archivo, vamos a crear nuestra estructura básica de HTML. Para ello, bueno, en Visual Studio, por lo general, si tú escribes HTML, él te da la sugerencia. Escoge esta que dice HTML5, le das clic allí y fíjate que forma la estructura básica del HTML. La estructura básica del HTML cuenta con una etiqueta de apertura llamada HTML y esa etiqueta de apertura necesita cerrarla y la cerramos aquí, fíjate en HTML. Esto es por si nunca has tocado HTML. Si ya sabes HTML, perfecto. Entonces ya tenemos nuestra estructura básica que consta de una etiqueta llamada HTML de apertura y la tenemos aquí de cierre. Por lo general las etiquetas de apertura también se cierran. Existen etiquetas de HTML o elementos HTML que solamente cuentan con una etiqueta, no tienen etiquetas de cierre, solamente etiquetas de apertura. Entonces en este caso, fíjate que dentro de esta etiqueta o dentro del elemento HTML, nosotros tenemos el resto de elementos, que consta de un elemento header, que es la parte de la cabecera. Fíjate, entonces tiene nuestra apertura y nuestro cierre. Dentro del elemento header también hay anidado otros elementos, como son los elementos meta, el título web de la página, que es lo que sale en la parte de arriba en el navegador. Este título, por ejemplo, fíjate este título aquí. Y por último, tenemos la estructura del body o el cuerpo. También tiene una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Y todo lo que escribamos aquí entre estas etiquetas es lo que se va a observar en el navegador. Entonces, en este caso, nosotros podemos escribir un elemento llamado H1, consta de una etiqueta de apertura y una de cierre, y podemos colocar algo aquí. Por ejemplo, bienvenido. De esta manera, nosotros guardamos y ya tenemos entonces la estructura principal del HTML.
un archivo que se llama index.html.html con su estructura básica de HTML. Esta etiqueta también es importante, que es el tipo de documento HTML. Aquí puedes poner, si quieres, ES como lenguaje español. Guardamos. Ahora vamos con el navegador web, vamos a llamar a este archivo. Para ello vamos a nuestro navegador, abrimos una nueva pestaña y aquí ponemos la ruta del archivo. En este caso, para que se te haga un poco más fácil, puedes ir a tu carpeta donde creaste tu archivo y fíjate que el archivo se identifica con el logo de tu navegador por defecto. En este caso se me está identificando con el logo del navegador Opera, pero yo lo voy a abrir con otro navegador. En este caso lo voy a abrir con Chrome, Google Chrome. Entonces si yo le doy clic allí, se va a abrir. Fíjate que ya tenemos entonces nuestro archivo HTML. Esto fue lo que escribimos en la etiqueta o en el elemento H1. Ok, entonces voy a poner esto un poco más pequeño y de este lado voy a poner un poco más pequeño esto, la mitad, para que podamos ver aquí. Ok, entonces fíjate, nosotros aquí ponemos bienvenidos a la clase o al curso de JavaScript. Si guardamos, actualizamos nuestro navegador, observa entonces que todo lo que coloquemos dentro del body, la mayoría de las cosas que coloquemos según su elemento, se van a mostrar en el navegador. Ok, entonces vamos entonces con JavaScript. ¿Cómo hacemos para ejecutar JavaScript en el navegador? Fíjate que nosotros podemos hacerlo existen varias maneras. La primera manera que vamos a ver, o la primera forma que vamos a ver, es la siguiente. Aquí en este caso, en el head. Vamos a hacer en el head, la etiqueta head, que es la cabecera. Vamos aquí, puede ser debajo del título, no importa. Vamos a abrir y vamos a escribir la palabra script. De esta manera, fíjate que el editor de código te da la sugerencia. Yo le doy a script, cierro mi script y fíjate, aquí tengo la etiqueta de apertura llamada script con la etiqueta de cierre llamada script. Ok, dentro de ese script nosotros podemos escribir código JavaScript. Entonces vamos a escribir un console.log, por ejemplo allí, console.log, y aquí vamos a colocar aquí ejecutando JavaScript desde el navegador, por ejemplo. Guardamos con control S y vamos entonces a nuestro navegador donde tenemos abierto el archivo, actualizamos y si te fijas no se ve nada, no se observa nada. Pero si vamos a las herramientas de desarrollador, en este caso puedes ir con F12 o vas aquí y nos vamos aquí a las herramientas de navegador, que sería aquí, North Tour, Developer Tour. ¿Okay? Pasa que yo tengo el navegador en inglés, entonces presionamos la tecla F12 y nos vamos a la terminal o al console del navegador, que es este que está aquí, y fíjate cómo ahora sí se está ejecutando mi mensaje, console.log, que es lo mismo que escribí aquí, fíjate, ejecutando JS desde el navegador. Aquí lo tenemos. Vamos a cambiar nuestro mensaje para que lo veas. Fíjate que si cambiamos nuestro mensaje, vamos a colocar, por ejemplo, otro console.log. Console.log. Lo vamos a colocar segundo console. Si guardamos, actualizamos nuestro navegador. Aquí nos está dando un pequeño error. Porque aquí me faltó la N. Guardamos, actualizamos. Y fíjate que aquí tenemos entonces nuestro segundo console. Entonces esa es la forma básica de correr JavaScript en el navegador. Es la primera forma que te estoy enseñando, no es la única ni la más recomendada, por cierto. Aquí estamos corriendo JavaScript directamente en nuestro archivo HTML. Podemos también correr JavaScript, llamar
otro archivo JavaScript que esté en otra ubicación, la podemos llamar desde nuestro archivo, en este caso, nuestro archivo .html, que es el que acabamos de crear aquí. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver después. Principalmente ya sabemos entonces cómo corremos JavaScript con Node y cómo corremos JavaScript en nuestro navegador. Ahora vamos a ver parte de lo que es sintaxis básica de JavaScript. Y en este caso vamos a ver lo que se conocen como los comentarios. ¿Qué son los comentarios? Bueno, los comentarios te permiten a ti escribir cosas en el código que el intérprete, en este caso, ya sea el navegador o el servidor, no va a leer o no va a tomar en cuenta. Por ejemplo, si yo le digo a este console log, le hago un comentario, si yo lo comento, el navegador o el servidor o cualquier interpretador que va a interpretar ese código no lo va a tomar en cuenta. Entonces, ¿para qué sirven los comentarios? Primero, deshabilitar códigos que no quieres que corra en un momento dado. Y también sirve para documentar código. Sirve para, por ejemplo, decir que para qué sirve este código. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la primera forma de hacer un comentario? Por ejemplo, existe el comentario de una sola línea, que lo hacemos así, con dos slash, y aquí podemos, por ejemplo, console.log es para el mensaje de bienvenida, por decir algo, ¿no? Es el console.log que está aquí abajo. Si nosotros guardamos y actualizamos nuestro navegador, si actualizamos aquí, fíjate que esto no se está tomando en cuenta aquí, ¿ok? Esa es la primera forma de hacer comentarios de una sola línea. También podemos hacer comentarios de varias líneas. Por ejemplo, si nosotros podemos escribir aquí de esta forma. Hacemos paréntesis, hacemos un asterisco y cerramos con un asterisco y un slash, perdón. Aquí podemos hacer varios saltos de línea y todo lo que escribamos aquí, será tomado en cuenta como un comentario. ¿Ok? Incluso este código, si nosotros lo subimos aquí, fíjate que queda comentado. Si nosotros guardamos y vemos nuestro navegador, actualizamos, fíjate que ya el código no se ejecuta. ¿Ok? Entonces vamos a devolver aquí nuestros console. Entonces ya tenemos la forma de crear comentarios en JavaScript de varias líneas, o también llamado comentario de bloque. Ok, ahora vamos a hablar un poco del console.log. Vamos a borrar este comentario. De hecho, aquí podemos colocar un comentario que diga console.log. Vamos a hablar del console.log. Entonces, fíjate, ya hemos utilizado el console.log, que es una función muy útil de JavaScript. Se utiliza para imprimir mensajes en este caso en la terminal o en la consola. Nosotros aquí estamos imprimiendo. Fíjate que nosotros podemos escribir aquí también directamente el console.log y podemos escribir algún mensaje. Mensaje en string. Fíjate que lo colocamos entre comillas. Si le damos enter, fíjate que imprime el mensaje. ¿Ok? Pero no nada más podemos imprimir mensajes. También podemos imprimir, por ejemplo, sentencias o expresiones. Por ejemplo, podemos imprimir la expresión 9 más 6, la suma. Él automáticamente también va a imprimir el resultado en este caso. Entonces, ahí podemos imprimir varios tipos de datos que no hemos visto. Más adelante, cuando veamos los tipos de datos. Por ejemplo, existe el tipo de dato que es un array. Entonces, nosotros también lo podemos imprimir. Console.log. El array se escribe de esta forma. Por ejemplo, un array de números. 1, 2, 3, 4, 5. Si nosotros imprimimos ese array, aquí hay un error porque me equivoqué aquí, faltó una n. Ok, console.log, imprimimos. Fíjate que me imprime ese array. Y
me lo estructura de esta manera. ¿Ok? Más adelante vamos a ver qué es lo que son todos estos valores, entonces qué significan estos prototipos y todo esto. Ahí paso a paso. ¿Ok? Aquí podemos limpiar, fíjate, aquí podemos limpiar nuestra terminal y podemos ir haciendo pruebas directas en nuestra consola. Fíjate que aquí también podemos hacer el console.log y podemos imprimir un array, una expresión, fíjate, un array de números y de string, de valores booleanos. Si le doy guardar y actualizo, aquí está nuestro array impreso de esta forma. Ok, ahora vamos a hablar algo de la estructura básica de JavaScript. JavaScript se escribe en sentencias de instrucciones, ¿ok? Cada instrucción generalmente puede terminar con un punto y coma, tal cual como lo he visto aquí. Pero no es indispensable, o sea, no te va a dar error si tú trabajas, por ejemplo, de esta forma, ¿ok? Pero yo te recomiendo, no es obligatorio, yo te recomiendo, sin embargo, fíjate cómo todo funciona igual. Yo te recomiendo, sin embargo, que te acostumbres a utilizarlo, porque esto le da como un poco más de estética a el código. Y si tiene una funcionalidad, por ejemplo, cuando quieres ejecutar códigos en una misma línea. Por ejemplo, si tú haces esto, ahí sí necesitas obligatoriamente el punto y coma para que no te dé error. Si tú le das aquí, guardas y actualizas, fíjate que todo se mantiene. Pero si tú eliminas la coma, el punto y coma, fíjate que ya incluso te está marcando hasta un error. Si le doy guardar, actualizar, fíjate que me está dando un error, que me dice sintaxis error, inesperado identificador en console. Bueno, aquí sí es necesario la punta y coma, cuando vas a hacer dos instrucciones en la misma línea. ¿Ok? Este es un código que se ejecuta desde arriba, se ejecuta desde arriba hacia abajo. De esta forma, el código va interpretándose, el servidor o el navegador lo interpreta desde arriba hacia abajo. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros corremos este script, por ejemplo, tenemos varios console.log, ejecutamos, fíjate que se va a ejecutar en el orden en que lo estamos colocando. ¿Ok? Que si podemos cambiar ese orden, claro que sí. Más adelante te voy a mostrar cómo el orden no se cambia, sino que automáticamente se deja en espera para continuar con la ejecución del código. Hasta que el proceso esté listo. Por ejemplo, este proceso se deja en espera, continúa con el código y cuando este proceso esté listo, entonces él se ejecuta. Se termina de mostrar el resultado. Ok, pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a hacer aquí una pequeña actividad, que es la actividad pasada, que nos decía que creáramos un archivo, por ejemplo, llamado, vamos a crearlo aquí, el archivo lo íbamos a llamar práctica.js. ¿Okay? Dentro de ese archivo teníamos que declarar una variable. Entonces, en este caso, variable la vamos a ver en el capítulo siguiente. Declaramos una variable, por ejemplo, de esta forma. La variable nombre. Vamos a hacerlo en inglés. Acostúmbrate a definir las variables en inglés. La variable nombre, por ejemplo, el nombre. De esta forma. Y decía que había que imprimir un saludo en la consola. Entonces, console.log, de paréntesis, vamos a imprimir ese saludo de esta forma. Hola, dos puntos. Y de las comillas, nosotros colocamos el signo de más, que es para concatenar, lo vamos a ver más adelante. Y aquí colocamos la variable que acabamos de crear, en este caso es name, es la variable que acabamos de crear aquí arriba. Ok, aquí guardamos y vamos a ejecutar este código. Vamos a ejecutar, fíjate que como es JS, en este caso lo vamos a ejecutar directamente con Node. Entonces para eso abrimos la terminal y colocamos Node
espacio práctica.js. ¿Ok? Si le damos enter, entonces fíjate, hola, nombre. Esa era la actividad pasada. Y esta es la actividad que va para la próxima clase. Vamos a escribir un código en JavaScript que declare dos variables, en este caso, nombre y edad. Imprima un mensaje que diga, hola, la variable nombre, tienes la variable edad, años, tienes tantos años. Vamos a calcular que imprima el año en que naciste. Puedes calcular el año en que naciste, asumiendo que el año actual es 2025. Y vamos a ejecutar el script tanto en el navegador como en Node.js. Entonces hacemos esa actividad para la próxima clase. En la próxima clase vamos a estar viendo lo que son las variables y los tipos de datos. Vamos a ver cómo declarar las variables con la palabra clave var, la palabra clave let y la palabra clave const. Y vamos a ver cuáles son los tipos de datos primitivos de JavaScript, como son los strings, el number, boolean, undefined, null, entre otros, ¿ok? Entonces, bueno, hasta aquí vamos a dejar esta clase. Te veo en la próxima. No olvides suscribirte, darle me gusta y nos vemos en la próxima. Saludos.